Bienvenidos a todos a este espacio que hemos decidido explorar desde la Comisión de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este podcast buscamos desglosar conceptos contables, mantenernos actualizados en nuestra profesión y compartir un espacio de intercambio y debate constante. Mi nombre es Hernán Piotti López, soy contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la casa y orgulloso coordinador a cargo de la Comisión de Contabilidad que actúa en el marco de la Secretaría de Graduados de la Facultad. Y estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un programa más. En este episodio vamos a hablar sobre los informes de sustentabilidad y su reflejo contable. Para el episodio de hoy nos acompaña Graciela Scavone. Graciela, aparte de ser una amiga y una persona que yo admiro un montón, es contadora pública y doctora en el área de contabilidad de la Universidad de Buenos Aires, especialista ambiental por la Universidad Austral, especialista en producción más limpia por la Universidad Politécnica de México, tiene un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en contabilidad de la sustentabilidad y es investigadora categorizada a nivel nacional. Graciela se desempeñó como jefe de créditos internacionales, jefe de presupuesto en Hidronor, Sociedad Anónima, gerente económico financiero en Renfe, Red de Ferrocarriles Españoles, director de producción más limpia y consumo sustentable en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue consultor del BID y del Banco Mundial y es asesor independiente de empresas como Ledesma, La Biznaga, La Postal, entre otras conocidas. En la actualidad, Graciela se desempeña como consultora independiente y directora de la carrera en la Universidad de El Salvador y también es profesora regular de la Universidad de Buenos Aires, también subdirectora de la maestría en contabilidad internacional. Es director y codirector en proyectos de investigación tanto en la Universidad de El Salvador como en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Graciela, la verdad, hasta acá es una humilde presentación porque yo te conozco y tu trayectoria es extraordinaria. Para mí es un orgullo, un honor que estés compartiendo conmigo este podcast. Muy, pero muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por tus palabras y bueno, yo estoy muy contenta de poder estar acá con vos y que tengamos este espacio para conversar acerca de todos estos temas. Y bueno, te agradezco mucho todas tus palabras. No, por favor, al contrario, para mí es un placer. Y para ir un poquito al tema que nos convoca hoy, es un tema muy esperado en la comisión, súper actual, con un montón de proyección, que estaremos introduciendo en el espacio para después dar el debate técnico propiamente dicho en la reunión de la Comisión de Contabilidad que se realizará el próximo miércoles 4 de octubre, ¿no? Y realmente es un tema muy importante, porque estamos hablando de el desempeño sustentable, cómo medirlo, esto está relacionado por supuesto con el cambio climático. Este tema debería preocupar a todos los contadores y a las organizaciones porque además está avanzando ya en normativa para que estas mediciones tengan reflejo en los estados financieros. No podemos escaparnos a este tema. No nos podemos escapar y sinceramente es un tema de muchísima actualidad. Realmente estoy muy contento que lo hayamos incorporado a nuestra agenda. Recordemos para todos los que están escuchando que este podcast está dirigido a estudiantes de contabilidad, profesionales del campo, emprendedores, pequeños empresarios y cualquier persona interesada en aprender más sobre el fascinante campo de las finanzas y la contabilidad, campo del cual nosotros somos fanáticos, entusiastas, estudiosos. No importa si sos estudiante o un experto, aquí vas a encontrar contenido muy relevante y actualizado, pensado justamente para estas inquietudes que ustedes tienen. Y para darle el espacio que corresponde, arranquemos. Comencemos con la charla alrededor del tema que nos convoca, la contabilidad de la sustentabilidad.
En Argentina, al igual que en muchos otros países, la elaboración de informes de sustentabilidad se ha convertido en una práctica cada vez más importante para las empresas, que buscan comunicar de alguna forma la manera transparente de sus acciones y los compromisos en materia de sostenibilidad. Estos informes proporcionan información detallada sobre el desempeño económico y social y ambiental de la organización. ¿No es cierto, Graciela? Bueno, sí, hay muchas organizaciones que hace más de 20 años vienen midiendo y comunicando su desempeño. Y con respecto a los informes, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de informes. Primero, porque todavía no es una actividad regulada, entonces, como yo suelo decir en mis clases, tampoco la contabilidad era regulada a principios de siglo y durante el siglo XX, digamos, prácticamente, o sea, empieza al final. Esto es lo mismo. Cada organización está mostrando lo que considera que es su mejor desempeño. Estamos hablando de transparencia y ética, sabemos que no todas proceden así, pero bueno, cada vez se va más hacia mejor calidad de información. Y en cuanto a los informes, tenemos que distinguir que hay tanto informes del sector privado como del sector público. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación hace el informe del estado del ambiente. Este informe brinda un panorama general de lo que es el estado del ambiente en la Argentina, incluye calidad del aire, del suelo, del agua, de la biodiversidad, de los recursos naturales. Sobre este informe también hay desafíos en el sector público importantísimos, que habría que hacer aportes desde los distintos organismos. Todo esto está en vías de desarrollo. Por otro lado, tenemos informes de sectores especiales, como puede ser, por ejemplo, la memoria de sustentabilidad de la industria minera en Argentina, que esta la elabora la Cámara de Empresarios Mineros. Este informe presenta resultados de la actividad minera en Argentina en materia de sustentabilidad, incluyendo contribución a la economía, al empleo, al medio ambiente. Y después tenemos los informes de sustentabilidad, que los podemos llamar balance social, memoria de sustentabilidad, que por ejemplo el informe de sustentabilidad de Arcor, por mencionar solamente una de las empresas que viene trabajando en estos temas desde hace años, en estos informes se evalúa el desempeño en materia ambiental, social, económica. Muchos incluyen los esfuerzos para reducir la huella de carbono, para promover el desarrollo de sus proveedores. Y bueno, en realidad lo que se busca es contribuir con información, tanto para la comunidad, para los inversores, digamos, para todos los grupos de interés de la compañía. Los informes de sustentabilidad son una herramienta que hoy por hoy utilizan los inversores, utilizan todos los que tienen un interés en la compañía. Una cuestión de coyuntura, la semana pasada Apple anunció el lanzamiento del iPhone 15 y en el lanzamiento ocupó un lugar absolutamente destacado todos los esfuerzos que está haciendo la compañía por estas cuestiones de aportar a la sustentabilidad de su actividad y borrar todo efecto de huella de carbono a partir de sus operaciones. Fue absolutamente un mensaje primario, que intenta, interpreto, diferenciarse de alguna forma del resto en forma competitiva, demostrando cómo actúan responsablemente. Pero yendo a los informes, estos pueden ayudar a las empresas, ¿no? Me refiero a mejorar su transparencia en la rendición de cuentas, a identificar y abordar riesgos y oportunidades relacionadas con este tema de la sostenibilidad, comunicar compromisos con esta sostenibilidad, como recién mencionaba el caso de Apple,
En Argentina, los informes de sustentabilidad se están convirtiendo en una herramienta, interpreto, cada vez más importante para promover el desarrollo sostenible. Graciela, ¿vos creés que las empresas están pudiendo adaptar a la publicación de estos informes? Tengamos en cuenta que el tema de informar sobre el desempeño sustentable es un tema que ya está asentado en todo el mundo. Los mercados más importantes no toman productos de empresas que no tengan una estrategia de sustentabilidad. Entonces, las empresas que se dicen que quieren ir a mercados buenos, que quieren seguir una estrategia de sustentabilidad, tienen que poder comunicarla. Entonces, esto de no medir y comunicar los efectos de su desempeño sustentable, te digo que las puede dejar fuera del mercado. Esto tenemos que tener en cuenta, que no estamos hablando solo de empresas grandes. Por ejemplo, si nosotros queremos ver informes muy interesantes, vamos a encontrarlos en las empresas que exportan. Pero la empresa que se dice sustentable tiene que ser sustentable en toda su cadena de valor. Entonces, una empresa pyme que provee a una empresa grande también tiene que ser sustentable. Y ahí, vos me preguntabas por los informes. Bueno, una empresa más grande va a revelar toda la actividad, quizás en informes muy prolijos, muy bien desarrollados desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la comunicación hacia terceros, pero la pyme necesita medir para su propia gestión interna, porque al medir una estrategia de sustentabilidad pueden darse cuenta que esto es un mejor negocio. Y esto te digo que es la experiencia de muchas micro y pequeñas empresas en la Argentina a través de los años. Entonces, no es necesario que todas emitan informes importantes, digamos, sino que tengan, para empezar, información de calidad interna para toma de decisiones. Y si yo soy una empresa chiquita, puedo medir con unidades con las que esté trabajando. Por ejemplo, tengo 5 barriles de desechos, avanzo y tengo 3, y después tendré 2, y eso es información de calidad para toma de decisiones. Impecable. Entonces, en tu opinión, ¿crees que están entendiendo la importancia de estos informes y la oportunidad de mejora que implican? Yo creo que tendría que ser mejor que lo vayan entendiendo, porque primero tengamos en cuenta que para hacer un mercado de productos sustentables, que es realmente lo que se pretende, porque es lo que va a beneficiarnos a todos, estos mercados se logran haciendo la oferta, o sea, empujando desde la oferta y jalando desde la demanda. La demanda tiene que estar sensibilizada y en el mundo cada vez está más sensibilizado con respecto a estas cuestiones. Entonces, una empresa que quiera seguir en el mercado necesariamente va a tener que seguir esta estrategia, y cuanto mejor la pueda comunicar, va a tener una penetración en el mercado más interesante, ¿no? Sin duda. Entonces, yo creo que nosotros también, como profesionales en ciencias económicas, como contadores públicos que acompañamos continuamente a las empresas, tenemos que ayudarlas a construir esto. O sea, tenemos que sensibilizarlas con este mensaje de que tener una estrategia de sustentabilidad es fundamental para su desarrollo, es fundamental para la perspectiva de las empresas, chicas, micro, pequeñas, medianas y grandes, por supuesto. Así que sí, para mí yo creo que las empresas no solamente pueden, sino que deben entrar por esta vía, ¿sí? Para mí tu mensaje es muy claro y contundente, casi te diría apasionado. Y la verdad que yo lo veo reflejado en la realidad, ¿eh? Así como te mencionaba, este caso de la semana pasada, que es muy, muy vistoso y efectivamente muy conocido en general, porque cada lanzamiento de
de un producto de Apple es un suceso internacional, y ese lanzamiento creo que duró 1 hora, unos 15 minutos trataron exactamente en este sentido, y a lo largo de todo el lanzamiento el mensaje estuvo claramente expresado y diferenciado y subrayado. Evidentemente una cuestión, pero uno podría decir, bueno, pero Hernán, son cuestiones de otras economías, de otros países más desarrollados. Mira, ayer yo estuve compartiendo una reunión dentro de un ciclo de expertos en finanzas que coordino en la facultad, en la cual participó uno de los expertos que es CFO de una empresa muy importante en Argentina, y en la previa, mientras conversábamos de los desafíos, porque es una empresa que se ha estado adecuando a metodologías ágiles, rediseñando para funcionar con otra velocidad, con otra dinámica, un formato más joven, de mayor capacidad de catch up con las cuestiones de todos los días, la dinámica cotidiana que cambia y tenés que estar bien al tanto y bien actualizado. Esa compañía tiene dentro de sus cuestiones primarias este tema para medir y para informar, evidentemente, al directorio, como corresponde, y al público en general. O sea que yo creo que lo que vos decís es así. El planteo está penetrando, como casi siempre, como si fuera una moda, ¿no? En algún sentido, y luego tomando conciencia y finalmente creo interpretándolo como una gran oportunidad, ya sea desde el punto de vista competitivo, para diferenciarse, como también como una gran oportunidad desde el punto de vista operativo, donde, como vos señalás, en algunos casos es conveniente para ahorrar. Avanzando en esta conversación que es tan linda y te la agradezco tanto, Graciela, estoy disfrutando mucho, hablemos de una cuestión normativa. Estoy hablando en materia de normativa y marcos regulatorios. ¿En qué instancia nos encontramos nosotros actualmente? Acá tenemos que hacer alguna reflexión con respecto a el marco regulatorio que recién está empezando, y ahora vamos a comentar cómo. Sin embargo, no nos olvidemos que todo este tema sale a la luz para que las empresas voluntariamente quieran ir hacia el bien común y quieran producir sin afectar el ambiente, respetando a las personas en un marco de ética y transparencia. Así nace el tema hace más de 20 años atrás. Desde ese entonces hemos ido avanzando, pero hemos constantemente, te diría, en este avance, lo que hubieron principalmente fueron iniciativas voluntarias. Dentro de esas iniciativas voluntarias, una de las más generalmente aceptadas, que empezó fines del siglo XX y se siguió desarrollando constantemente, fue la del Global Reporting Initiative, que es traducida a la iniciativa de informe de reporte global, de información global. La bondad de esta iniciativa fue que gradualmente fue exigiendo más, y entonces fue generando modelos para que inspiraran a las empresas en cómo medir y cómo revelar. Modelos voluntarios, como yo digo siempre, lineamientos, inspiración, no una norma obligatoria. Esto me gusta recalcarlo, porque con nuestro defecto profesional todo lo tomamos como una norma que tenemos que cumplir al pie de la letra. Y tanto el GRI como iniciativas como el marco integrado, el IAR, ¿no? que hoy por hoy la excelente norma voluntaria A1000, que se enfocó
en el aseguramiento de la información principalmente, en la relación con cómo revelar la comunicación con los grupos de interés. Entonces, se han desarrollado en estos 20 años realmente extensas formas de tomar conciencia de lo que hay que hacer. En esa línea está, por ejemplo, también la ISO 26000, que la ISO 26000 fue creada para tomar conciencia de qué significaba responsabilidad social, ¿no? Y esa, como, bueno, toda la línea de ISO 14000 para ambiente, o sea, a veces nos sobra normativa voluntaria, te diría, ¿no? Y eso a veces también confunde un poco, porque muchas piensan que ahora que sigo, ¿qué tengo que seguir? Y realmente lo único que tienen que seguir es su propia estrategia y ver cómo tienen que medir y revelar lo que están haciendo, ¿sí? Pero esto no es tan fácil de bajarlo a la gestión, que es lo necesario. Así que en este tiempo, en realidad, cada vez más se ha enfocado hacia ir a un marco obligatorio. ¿Por qué? Porque lo que nació muy bien, después hay quienes dicen, bueno, pero y si mejor lo hacemos de otra manera. Yo te puedo contar experiencias, ¿eh? Yo he visto experiencias muy lindas y también he visto las otras, donde básicamente con un lindo título de informe de sustentabilidad o de responsabilidad social, abajo había un montón de iniciativas más cercanas a lo filantrópico, digamos, iniciativas casi te diría lúdicas, que convocaban a gente, pero que se apartaba del sentido concreto que tienen todas estas normas tan importantes que señalás, que son la base a nivel internacional, donde se expresa un poco el conocimiento común, el criterio común en este sentido, ¿no? Bueno, vos fíjate que es mucho más fácil a veces hacer filantropía, que es bueno. Nadie dice que la filantropía sea mala, ¿no? Como cuido la placita de enfrente, hago que mis empleados vayan a pintar las casas, todo eso está perfecto. Pero no es de lo que estamos hablando. Totalmente. Cuando hablamos de un informe que refleje el desempeño sustentable. Totalmente. Por eso se tiene que referir a la forma de producir, a cómo la empresa encara toda la vida útil de sus productos, ¿sí? Totalmente. Y no quiero, porque esto sería para otra charla, entrar en el tema de economía circular, ¿no? Pero seguramente algún apartadito en el debate, para los que no se quieran perder el debate, vengan, porque vamos a contar un montón de anécdotas, un montón de experiencias que tenemos, sí, que ilustran bien lo bueno y quizás lo que podría ser mejor. Pero vamos a hablar un poquito, bajamos de las normas internacionales o de referencia internacional un poquito a lo local. Además de estos marcos de referencia internacional, también existen algunos de referencia local que pueden ser utilizados por las empresas y organizaciones argentinas. Me refiero, por ejemplo, al que la Cámara Argentina de Comercio desarrolló, que es un marco de referencia para la elaboración de informes de sustentabilidad para empresas exportadoras. La elección del marco de referencia más adecuado depende, interpreto yo, ¿no? Vos me confirmarás o no, de las necesidades y características específicas de cada empresa y organización. Digo, las empresas y organizaciones que deseen elaborar informes de sustentabilidad deben considerar factores, por ejemplo, lo que menciono seguido, para tomar el marco de referencia. Por ejemplo, el alcance y la profundidad del informe que desean elaborar. Se puede, como dijiste, hacerlo de múltiples formas. Hoy por hoy no tenemos un marco obligatorio, no tenemos un estándar de exposición. Entonces, el alcance y la profundidad es una decisión. La audiencia a la que se dirige el informe, ¿sí?, es otro de los elementos que creo que hay que tener presentes, y el nivel de recursos disponibles para la elaboración del informe, porque no es una cosa de sacar un informe una vez y no poder sostener ese informe en el tiempo, porque evidentemente
uno no puede saber un día cómo están las cosas y después suponerla o tener un silencio de la organización. Es a partir del momento que se decide un compromiso que hay que tratar de sostener con algún tipo de periodicidad razonable, ¿no? En mi opinión, la periodicidad tiene que ser la misma con la que hoy se están emitiendo los estados financieros. O sea, el estado financiero, y hacia eso va la regulación, tiene que contener todos los impactos que tenga el desempeño sustentable de la compañía, todos los impactos que se relacionen con lo financiero, ¿sí? Si hoy comparás informes de sustentabilidad y estados financieros, vas a ver que es muy difícil hacer una vinculación entre lo que dice uno y dice otro, ¿sí? Entonces, esto son cuestiones que vamos a ir viendo, que se van a ir superando en el tiempo, pero son cosas que hay que enfocar, ¿no? Son desafíos que además tiene la profesión contable en particular, ¿sí? Todos sabemos que el tema de la sustentabilidad es complejo, que se necesita un equipo interdisciplinario, que todavía no tenemos estándares que nos impulsen, pero no tenemos estándares, bueno, es una forma de decir, ¿no? Porque estándares marcados como estándares, tanto el GRI como el SASB, el SASB, que es la organización en Estados Unidos, que fue la primera que trabajó sobre estándares sectoriales, o sea, el enfoque sectorial, contra el GRI, que tiene enfoque por elemento, o sea, por ambiente, por social, por gobernabilidad. Tanto una como la otra fueron hacia estándares, pero estándares que por ahora no son obligatorios, como yo te dije, son lineamientos, son inspiraciones, ¿no? Porque acá no se trata de seguir un estándar al pie de la letra. Los estándares están sumamente bien desarrollados, no están hechos por un solo grupo, sino que están hechos por grupos interdisciplinarios y enfocados en los distintos sectores, o sea que la calidad de los estándares es innegable. Ahora, cada empresa tiene su desarrollo y tiene el alcance que le puede dar para sus estrategias. Esto es fundamental. La información que se genere tiene que servir para que alguien decida. No es generar información porque si no más. Esto son las reglas básicas de cualquier información que todos conocemos, ¿no? Así totalmente. Que yo creo que hay mucho por conversar, hay mucho por discutir, hay mucho por capacitar en estos temas. Y bueno, y la proyección es enorme. Te digo que la proyección es enorme. Para contar un poquito algún dato y redondeando esta parte de la conversación, según un estudio de la Asociación Argentina de Empresas de Sustentabilidad del 2022, un total de 120 empresas publicaron informes de sustentabilidad. Este dato posiblemente muchos no lo sepan y me parece súper importante, y lo más destacado es que representa un aumento del 10% respecto al año anterior. Es decir, que cada vez más empresas publican informes de sustentabilidad refiriéndose a aspectos de la energía, finanzas, alimentos, bebidas, etcétera, de distintos sectores y con las particularidades que ya hemos señalado. Algunas de las empresas argentinas más destacadas: Arcor, YPF, Grupo Financiero Galicia, Coca-Cola, FEMSA, Argentina, Mercado Libre, Banco Santander Río, Grupo Techin, Unilever, Nestlé. No es publicidad, es contar cómo las empresas líderes han asumido esta responsabilidad y tratan de sostener, aprendiendo también en el camino acerca de esta actitud de informar acerca de su forma de actuar responsablemente respecto del ambiente, ¿no? Estos informes proporcionan información sobre el desempeño de las empresas en materia ambiental, social, económica, e incluyen datos sobre temas como gestión ambiental, derechos humanos, condiciones laborales, diversidad e inclusión, cadena de suministro y responsabilidad social. Vamos a redondear con estos datos que me diste vos, Graciela, y que yo estoy amablemente compartiendo.
para hacer un pequeño corte y pasar a otra etapa de nuestro podcast. Graciela, si te parece, charlemos ahora un poco de la estructura de estos informes. El contenido típico de un informe de sustentabilidad incluye los siguientes temas, según mi entender. Un resumen ejecutivo típico, que básicamente proporciona visión general, corta, resumida de los principales hallazgos. Luego, el marco de referencia. Este apartado explica justamente en base a qué se elabora el informe, como por ejemplo los estándares GRI o el marco IR, como mencionaste ya en la parte anterior del podcast. Se habla de la gestión ambiental. El apartado debe presentar información sobre el desempeño ambiental de la empresa, cómo su consumo de energía, agua, recursos naturales, sus emisiones de gases de efecto invernadero y sus residuos son tratados y cuál es el desempeño de la organización. También responsabilidad social. El apartado representa información sobre el desempeño social de la empresa, cómo son sus políticas y prácticas en materia de derechos humanos, condiciones laborales, diversidad e inclusión y la cadena de suministro, ¿no? Cómo enlaza con la cadena de suministro en este sentido. La evaluación de riesgos y oportunidades típica de este tipo de miradas. Este apartado identifica y analiza los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Y por último, y para nada menos importante, los compromisos y objetivos, ¿sí?, que se establecen en cada reporte, a los cuales luego se le va a dar monitoreo. Esto siempre está acompañado de anexos, ¿sí? En apartado incluye información, datos, cuadros, ¿no?, que ilustran y desarrollan todo esto que señalé anteriormente. ¿No es así, Graciela? Este modelo que vos estás mencionando es básicamente el que propone el GRI, en términos no estrictos, pero más o menos es lo que propone. Pero quiero rescatar algo que vos ya dijiste antes y es importante resaltarlo, que es la sistematicidad. O sea, la información tiene que ser sistemática, o sea, tengo que brindarla con un periodo que para mí tiene que coincidir, en mi opinión, con los estados financieros y tengo que poder seguirlo en el tiempo, si no, no me sirve. Y por otro lado, otra de las cosas fundamentales de esto es que hay que comunicar lo esencial. Y esto está muy remarcado en los lineamientos. La empresa tiene, o la organización tiene, que establecer qué es lo esencial que debo comunicar, qué es lo que me demandan los grupos de interés. Porque no nos olvidemos que acá es una interrelación permanente con los grupos de interés. Esto es un cambio de paradigma en la información. Yo ya no comunico lo que se me ocurre o lo que yo pienso que va a ser interesante. Escucho lo que me demandan mis grupos de interés. Esto también es fundamental. Entonces, con esos condimentos, yo tengo que ver, yo como organización, tengo que ver qué es lo esencial que debo comunicar. Y esto, la esencialidad, es una de las cuestiones fundamentales de este tipo de información. Excelente. La verdad subrayo lo de la sistematicidad. También comparto la periodicidad acompañando los informes financieros y me permito, si me lo dejás, también repetir el tema que señalás. Es un cambio de dinámica en la comunicación. Ya no es unívoca, es biunívoca. Es hablar y escuchar y quizás a partir de escuchar corregir lo que se habla y cómo se hace. Es súper importante y un aprendizaje para muchísimas organizaciones que tienen que incorporarlo en la cultura, ¿no? No es tan sencillo. Por eso los profesionales preparados en este tipo de cuestiones son un elemento muy importante para este tipo de, digamos, de nueva dinámica y nuevos desafíos que enfrentan las organizaciones, que ya están entre nosotros y que, bueno, muchas veces se necesita apoyo para transitarlo de la mejor forma posible y lograr éxito en estas cuestiones.
Vamos a subrayar, los informes de sustentabilidad ofrecen una serie de oportunidades para las empresas, ya habíamos mencionado, lo digo muy sintético: mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, identificar y abordar riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, comunicar los compromisos con la sostenibilidad y obtener también, a partir de todo esto, ventajas competitivas, ¿no? Pero vos interpretás que en todo esto hay desafíos. ¿Cuáles son, Graciela? En realidad los desafíos son muchos, ¿no? Los desafíos son muchos, pero hay que enfrentarlos. El tema de sostenibilidad o sustentabilidad, como queramos decirlo, es un tema complejo que abarca distintas dimensiones, con lo cual poder interpretar realmente lo que es importante medir y comunicar lleva... yo creo que lleva a una serie de reflexiones y de intercambio de ideas, para empezar. Después, el hecho de que todavía no tengamos un ejercicio de aplicar normativa, porque la normativa con referencia a los estados financieros ya está, ¿sí? Ya está. Y vamos a estar en un periodo 2024-2028 avanzando sobre esto y viendo cómo colaboramos nosotros los contadores públicos para aplicar esa normativa que se refiere al reconocimiento de los impactos en los estados financieros, tanto de la sustentabilidad como del cambio climático. ¿Cómo vamos a ir trabajando esto con las empresas? Las empresas listadas lo van a tener que hacer desde enero del 2024, te digo, ¿no? Porque esto es así, está la normativa mundial, que al principio va a ser quizás menos demandante, digamos, o sea, menos exigente, por decirlo mejor, pero esto va a ir, como todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años, en una progresividad constante, en una, como llamamos en estas áreas, mejora continua. Y el tema del costo, en realidad, la sustentabilidad tiene desafíos de mitigación, de adaptación, pero también tiene grandes oportunidades. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que realmente un temor por lo que nos va a salir. Tiene que haber un desafío por lo que podemos mejorar y las oportunidades de negocio que se van a conseguir teniendo estrategias de sustentabilidad consistentes y coherentes en el tiempo, ¿no? Entonces, la elaboración del informe puede ser costosa, pero la elaboración del informe es para las empresas grandes. La información de gestión es para la pequeña y mediana empresa. Y en eso, como tenemos un 75% de nuestro campo organizacional con empresas pequeñas y medianas, en eso nosotros tenemos que ayornarnos, tenemos que sensibilizarnos y poder contribuir a que las empresas puedan mejorar, y en ese caso las estamos ayudando a generar un mejor mercado para sus productos también, ¿no? Así que los informes de sustentabilidad son una herramienta valiosa, sin duda, para tomar decisiones, pero información, toda la información que nos permita hacer un monitoreo de los objetivos que nos proponemos en nuestra estrategia es información valiosa, ¿sí? La verdad te digo, sinceramente, más allá de toda la información que estás volcando en el podcast, el mensaje que estás dando, digamos, de confianza y de apoyo para quienes de repente estén evaluando este tipo de iniciativas dentro de su ámbito, me parece genial, y te lo agradezco un montón, Graciela. Es un aporte enorme que creo que vos le estás haciendo a un montón de gente que sin duda está viendo este tema, que está inserto en la agenda de hoy en día, pero que evidentemente significa desafíos. Vamos a hacer otro pequeño cortecito y vamos a pasar ya a otra etapa de nuestro podcast. Hay un tema que no podemos dejar de hablar, porque así como este tema se mete en la agenda,
También el uso de los medios digitales está permanentemente presente en todas las transformaciones de hoy en día, ¿no? Las plataformas digitales están ganando popularidad en el ámbito de los informes de sustentabilidad también, y a mi entender ofrecen ventajas, ¿no? Facilitan la recopilación de análisis, ¿no? Esto es básicamente algo que es muy importante para la precisión y para la economicidad de recoger el dato. Luego, evidentemente, mejoran la transparencia y la accesibilidad, porque las mismas plataformas son lo que te lo permiten poner a disposición y, digamos, de forma publicar esta cuestión y rendir en este sentido. Y todo esto cada vez a menor costo. ¿Cómo ves el tema de la tecnología y los informes de sustentabilidad? En mi opinión, las grandes organizaciones necesitan la tecnología para poder unir toda la información que tienen, para poder acceder a esa información en forma que sea accesible y que puedan generar el informe coherente, sistemático, ¿no? Y cuando hablo de grandes organizaciones, las empresas grandes, la mayoría tienen ya una tecnología lo suficientemente avanzada, con lo cual pueden, digamos, hacer el reconocimiento en el origen, ¿no? Y eso, por supuesto, facilita, genera agilidad en la gestión, genera precisión en la información. Pero no debemos olvidarnos que el sector público también es una organización que tiene que avanzar en estos temas. Y ahí es como imprescindible. Yo la semana pasada estuve en un congreso de las Contadurías Generales de la Nación, donde se planteaba la importancia de la tecnología y la importancia de la comunicación entre organismos facilitada por la tecnología. Para la organización pública, poder medir y comunicar su desempeño sustentable tiene que estar basado en esa tecnología. Si no, el esfuerzo de sumar toda la información es como cuando trabajábamos sin computadoras, Hernán. Totalmente. ¿No? Nunca sabés si estás tomando la integridad de lo que ocurre. Entonces, la tecnología para mí es fundamental. Volviendo al tema de la empresa grande y la empresa chica, una pyme puede tener tecnología y la va a ayudar, pero también lo puede hacer sin tenerla, ¿me explico? Cuanto más grande es la empresa, más necesita de la tecnología por la dispersión de sus procesos y de sus áreas, ¿no? Y el Estado ni te digo. Y todas tienen que avanzar en esta línea. Sí, sin duda, la tecnología es una oportunidad. Bueno, Graciela, ya estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Para nuestros oyentes, les recuerdo que el tema de hoy, que hoy estuvimos hablando, será desarrollando el debate técnico que se llevará a cabo en la próxima reunión de la Comisión de Contabilidad de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Recuerden que esta es una actividad gratuita, abierta a la comunidad de profesionales y estudiantes, que busca dar un espacio para el debate técnico y potente sobre los temas que nos competen en la profesión. Pueden enviar sus consultas, sugerencias o temas que les gustaría que abordemos en futuros episodios a través de mis redes sociales, @Hernán Piotti López, si me lo hacen a través de Instagram, o nuestro correo electrónico comisiondecontabilidad.uva@gmail.com. Asimismo, los invitamos a sumarse a nuestras reuniones mensuales. Se hacen en modalidad híbrida todos los primeros miércoles de cada mes a las 19 horas. Para más información pueden ingresar a mi Instagram o enviar un correo electrónico al mail que hemos proporcionado para que nos pongamos en contacto con ustedes. Graciela, ¿qué decirte? Más que muchísimas gracias, disfruté un montón la conversación, siempre es lindo hablar contigo. Estoy muy emocionado y expectante respecto a lo que va a pasar en nuestra próxima reunión,
donde vamos a desarrollar este tema. Bueno, vamos a tener un debate muy productivo y apasionado, te diría, porque estos temas son para eso. Así que, y dirigido a contadores principalmente, porque necesitamos despertar ante estas cuestiones, debatir sobre cómo vamos a hacer reconocimientos que, por ejemplo, nos exige la economía circular, ¿no? Así que yo estoy, la verdad, expectante para ese nuevo evento de la comisión. Genial. Eso es todo por hoy entonces. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperamos que se unan a nosotros en los próximos capítulos y reuniones, donde profundizaremos en una amplia variedad de temas contables y financieros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y enviar un correo electrónico para estar al tanto de los nuevos episodios y las nuevas novedades. Mi nombre es Hernán Piotti López. Tuve el honor y el agrado de compartir este episodio con Graciela Scavone y los espero en nuestro próximo episodio y en los debates. Muchísimas gracias y hasta pronto.